Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profesor. Les vamos a hablar acerca de un sistema de recirculación de aire para invernaderos domésticos, que fue el tema que investigamos como grupo. Nuestros compañeros Claudia Sandoval, Humberto Quintana y que les habla Felipe Cuello. La descripción del contexto y la problemática. Implementar un sistema de ventilación y recirculación de aire en invernaderos domésticos de bajo costo para incentivar a la población a desarrollar habilidades agricultura y obtener resultados positivos en el cultivo de verduras, frutas o plantas de temporada. Con esto quisimos crear conciencia en la población para tener conocimientos de cultivo, teniendo en cuenta los drásticos cambios climáticos que se nos avecinan diariamente y afectan los precios en las verduras que consumimos en toda época del año. Eh, la descripción del proyecto, objetivos generales del proyecto y preguntas de investigación. Bueno, las preguntas de investigación, la primera es ¿cuál es la importancia de tener un clima óptimo cuanto a temperatura para el desarrollo y crecimiento de plantas en invernadero? La segunda pregunta, ¿cuánto cuesta mantener un cultivo de rábanos en casa versus el costo de comprarlo en feria o supermercado? Enfoque en cultivo de rábanos por su corto tiempo de cosecha. Por eso nos enfocamos en ese vegetal. La tercera pregunta, ¿cómo cambia la temperatura en un día normal de verano entre las 10 y las 6 de la tarde? Y cuarta pregunta, ¿cómo podemos conocer la temperatura interna a través del tiempo, teniendo en cuenta la temperatura externa y la temperatura de equilibrio? Bueno, aquí vamos a mostrar la bitácora para el registro del trabajo que realizamos. En la primera semana, desde el 28 de octubre, eh, las descripciones de las tareas fueron recolección de materiales para la confección de maqueta y recolección de evidencia para plantear preguntas y respuestas del caso. En la semana 2, desde el 4 de noviembre, eh, la descripción que hicimos, las acciones, fueron plantear 4 preguntas relacionadas al caso, buscar información de aplicación del proyecto y buscar información para responder las preguntas. En la tercera semana, desde el 11 de noviembre, fue juntar los materiales necesarios para confeccionar la maqueta. En la cuarta semana, desde el 18 de noviembre en adelante, responder las preguntas planteadas al proyecto. Y en la última semana, la quinta, fue elaborar el informe con toda la evidencia recolectada y fabricar la maqueta. Bueno, la justificación del producto seleccionado, primero respondimos las preguntas, ¿cierto? Planteadas citando todas las fuentes de información. Ya, este proyecto surge de la curiosidad que tenemos sobre el cultivo de vegetales, ya en un sistema de invernadero. Eh, Primeramente seleccionamos el rábano, que es un alimento poco común, pero tiene múltiples beneficios para la salud al consumirlo de manera frecuente. Por otro lado, uno de los vegetales que tiene más periodo más corto de su germinación hasta su cosecha, por lo que se ve que es más rentable si comparamos los cultivos con la compra en ferias libres y supermercados. Para este proyecto, escogimos materiales para confeccionar una maqueta a escala, lo cual consiste prácticamente en una caja de acrílico, ya para emular una carpa, ¿cierto? Un invernadero. Cuenta con dos ventiladores alimentados con 12 volts, un sensor de temperatura y humedad de DHT11, un protoboard para realizar las conexiones del circuito, una pantalla LED que indica la temperatura y humedad en tiempo real, todo lo que tiene todos los cables de conexión, ¿cierto? Potenciómetros para regular el contraste de la pantalla LED. También se utilizaron diodos IN407, un relé de 5 volt corriente directa y un transmisor NPN 2N222. Ya también resistencia eléctrica para cada componente electrónico y una fuente de alimentación de 13 volts corriente directa.
Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de tener un clima óptimo, cierto? La temperatura para el desarrollo del crecimiento de plantas invernaderos. La ventilación es importante para la regulación de las masas de aire dentro del invernadero, que permite regular la temperatura y la humedad relativa. Se requiere llevar un estricto control, ya que las temperaturas superiores a 30 grados provocan problemas con la mayoría de los cultivos hortícolas. La humedad relativa alta tiene como resultado con la condensación el mayor problema de las enfermedades y menor luminosidad. La ventilación puede ser pasiva por velocidad del viento y la orientación del invernadero por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. En caso de diferencias de alta temperatura o el día y la noche, se pueden utilizar ventiladores con los que se disminuye el aire a través del invernadero por mangas. Son como 90 centímetros de diámetro, en las cuales se hacen agujeros a lo largo de ellas para distribuir el aire de forma adecuada en el invernadero. ¿Ya? Esto lo revisamos en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, ¿cierto? Informativo número 36, año 2020. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener un cultivo de rábanos en casa versus el costo de comprarlo en ferias o supermercados? De acuerdo a lo investigado con los compañeros, el precio de un atado de 8 unidades de rabanitos ronda entre los 1.000 y 1.500 pesos en supermercados o ferias libres. Por otro lado, el paquete de semillas tiene un valor aproximado de 1.990 pesos y vienen 50 unidades. Considerando su alto poder de germinación, es fácil y seguro que estas semillas crezcan sin problema, además de la tierra que se puede obtener de nuestros propios jardines y se puede utilizar para varios cultivos. Bueno, como conclusión entonces llegamos que, dado todos estos valores, podemos decir que es mucho más conveniente cultivar este tipo de alimentos y además de generar algo entretenido, se aprende cómo realizar cultivos en el hogar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo cambia la temperatura en un día normal de verano entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde? Bueno, en este proyecto realizamos una medición durante un día de verano, que empezamos con la medición durante las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y de acuerdo a las mediciones, pudimos observar los siguientes datos. Como muestra la tabla, que nosotros creamos una lista. En el eje X podemos mostrar las horas del día y en el eje Y mostramos la temperatura que hubieron durante el día. Al crear esta lista, nos dio una función en segundo grado y realizamos un ajuste polinómico y nos dio la siguiente función, que es menos 0,66 x al cuadrado más 19,28x menos 107,19, siendo x la hora del día. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos conocer la temperatura interna a través del tiempo, teniendo en cuenta la temperatura externa y la temperatura de equilibrio? Para poder determinar la temperatura interna del invernadero a través del tiempo, conociendo los valores antes mencionados, hemos aplicado una situación de modelación que vendría siendo f de x es igual a la temperatura interna o la temperatura ideal más la temperatura exterior menos la temperatura ideal multiplicado por un logaritmo natural elevado a x por k, donde TI vendría siendo nuestra temperatura ideal, TE es la temperatura exterior que se midió durante el día, y el valor de X corresponde al tiempo en que demora en bajar la temperatura, y K es la tasa de rapidez con que se enfría. Y más abajo reemplazamos los valores, teniendo TI igual 25, TE igual 30 y K igual 0.3.
Con estos valores podemos observar que la temperatura demora 15 minutos en descender a nuestra temperatura ideal. Como podemos ver, la gráfica tiene una curva descendente que llega a los 25 grados. Y más abajo, si reemplazamos el valor de la temperatura exterior a 35 grados, podemos ver que el tiempo demora 20 minutos en llegar a los 25 grados, que es nuestra temperatura ideal. Bueno, en nuestra presentación de producto final, acá vamos a observar una simulación de nuestro proyecto en una maqueta representativa, donde cómo recircula el aire dentro de un espacio de cultivo es capaz de disminuir la temperatura de forma eficiente y rápida solo con dos ventiladores, uno de inducción de aire limpio y otro de extracción de aire caliente. Hola a todos, aquí les vamos a presentar nuestro proyecto que trata de una recirculación de aire en un invernadero casero. Este es un tamaño de escala, donde podemos observar la temperatura actual y la humedad dentro de la cámara. Tenemos una entrada de aire a través de un ventilador y una salida de aire desde el interior con otro ventilador. Si levantamos acá, podemos observar todo el conexionado, conexión a la placa de Arduino, las conexiones, circuitos, todo lo que conlleva un circuito como este. Y en el interior podemos observar nuestro ventilador de entrada y el sensor que nos indica temperatura y humedad. Y ahí una simulación de lo que podría ser un cultivo. El propósito de esto es que a los 30 grados se activen los ventiladores. Para eso vamos a utilizar un secador para acelerar el proceso de aumento de temperatura. Ahí estamos inyectando aire caliente forzado a través de un secador y podemos ver cómo la temperatura aumenta. Podemos observar cómo baja la temperatura a medida que el aire va circulando. Siguen funcionando nuestros ventiladores y la temperatura va disminuyendo de manera rápida, lo que es muy bueno. Lleva alrededor de 45 segundos. Alcanzó la temperatura de 26 grados y ya vemos que los ventiladores se detuvieron automáticamente. Bueno, aquí vamos a mostrar el esquema en resumen del uso de las nociones matemáticas, la que se realizaron en las mediciones desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Podemos ver que, bueno, se realizaron una lista de puntos en el GeoGebra, en el orden que en el eje X se encuentra las horas del día y en el eje Y se muestra la temperatura medida durante el día. Luego de eso agrupamos los valores ingresados en una lista de puntos. Después de tener una lista realizada, se realiza un ajuste polinómico de nuestra lista de puntos de grado 2 con la función fx, ajuste polinómico L1, 2, que eso significa que está en segundo grado. Y nos da como resultado la siguiente expresión. Fx es igual a menos 0,66x al cuadrado más 19,28 por menos 107,19. Bueno, aquí vamos a explicar dentro del mismo esquema el segundo uso de la noción matemática que utilizamos para conocer cómo disminuye la temperatura al interior de nuestro invernadero. Y ahí utilizamos una función de tipo exponencial, donde TI equivale a nuestra temperatura ideal o de equilibrio y la TE es la temperatura exterior. Ahí reemplazamos los valores, 25 grados nuestra temperatura ideal, 30 grados es la temperatura exterior y 0,3 es la tasa de rapidez con que disminuye la temperatura. Y pudimos obtener que demora 15 minutos en llegar a nuestra temperatura ideal. Estos valores igual se pueden ir ajustando
en relación a lo que experimentamos en la maqueta para que la función sea como lo más parecido a la realidad. Para concluir este proyecto, podemos decir que ha sido un extenso trabajo de investigación y aplicación de lo que hemos aprendido durante todo el semestre. A la vez nos ha servido para otras asignaturas relacionadas con el proyecto, las que observamos más adelante en el mapa de impacto en la malla curricular de la carrera. Por otra parte, también nos dimos cuenta que lo rentable que puede llegar a ser tener un microcultivo, ¿cierto?, de vegetales para obtener productos de calidad sin intervención industrial, más sanos y de manera entretenida, generando conciencia de lo importante que es tener conocimiento de agricultura a estas alturas donde los cambios de clima van generando cada vez más precios más elevados debido a las dificultades para cultivar verduras a grandes escalas. También podemos reflexionar de lo importante que es saber aplicar las nociones matemáticas del proyecto de este tipo y tener datos concretos y precisos que nos ayuden a realizar ajustes en los mecanismos que hacen que todo funcione en óptimas condiciones, como regular nuestro sensor de temperatura, la potencia o frecuencia con los que los ventiladores recirculan el aire dentro del invernadero. Acá tenemos el mapa de impacto de la asignatura, donde, donde podemos ver el ramo, ¿cierto?, de funciones y matrices, eh, prácticamente el impacto que nosotros creemos que tiene durante algunos ramos del semestre. ¿Ya? Nos enfocamos en la inducción de la automatización y robótica, ¿ya? Esta asignatura es fundamental para entender y diseñar sistemas automatizados y robóticos. Las funciones matemáticas y matrices son las herramientas esenciales para modelar y controlar los componentes de robot y sistemas automatizados. Por ejemplo, las matrices se utilizan en la cinemática y dinámica de los robots para describir sus movimientos o calcular sus trayectorias, ¿ya? En este caso son los brazos robóticos, ¿cierto? Que uno va marcando los puntos a punto para dar las coordenadas, o los robots cartesianos, también que se desplazan entre los ejes X y Y. La electrónica aplicada es el área de las funciones de matrices son las cruciales para el análisis y diseño de los circuitos electrónicos. Las funciones matemáticas permiten modelar el comportamiento y los componentes electrónicos como la resistencia, capacitores e inductores. Las matrices, por otro lado, las utilizamos en el análisis de los circuitos más complejos mediante los métodos de la transformada de Laplace y la transformada en Fourier, porque son esenciales para el diseño y optimización de los sistemas electrónicos. También nos enfocamos en la automatización industrial, que es un ramo ya del tercer semestre, ya donde esta asignatura juega un papel importante para la automatización industrial, ya que nos permite el diseño y control de procesos industriales. Las funciones matemáticas se utilizan para modelar procesos industriales y optimizar el rendimiento de las matrices. Son fundamentales en el control de sistemas multiviables, donde se necesita gestionar múltiples entradas y salidas de manera simultánea para mantener la estabilidad y eficiencia de los procesos. Bueno, este fue nuestro proyecto. Acá podemos encontrar la bibliografía de donde obtuvimos la información. Si quieren revisar alguno de los links para informarse de cómo se cultivan alimentos o la importancia que tiene recircular el aire dentro de un invernadero. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen final de año.